acuerdo? Y entonces, repetimos el ejercicio. Cuando ustedes quieran abrir algún archivo Python, no hagan doble clic, porque al hacer doble clic lo ejecutan, y acá se ejecuta y termina, y se cierra. Eso es la pantalla negra que ustedes ven. Lo otro que van a alcanzar a ver es que tienen algún input, esa pantalla negra les va a pedir un dato, lo van a ingresar y se va a cerrar. Ya, lo que se recomienda es que ustedes hagan botón derecho sobre el archivo, se vayan a abrir con idle, y una vez que se despliega, ustedes ahí lo tienen abierto. Ahí estarían viendo el código, y acá ustedes lo pueden editar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene la ventanita negra que se abre y se cierra? O ustedes abren, les va a pedir un dato y después van a ingresar el dato, se va a cerrar. Eso netamente porque esa ventana tiene la interacción usuario-computador. Si le pide un dato, ustedes van a ingresar el dato para hacer enter, el programa les va a mostrar el resultado, pero lo muestra y lo cierra tan rápido que ustedes no alcanzan a ver nada. Para evitar eso, ustedes pueden colocar un input al final, de tal forma de que les va a mostrar el resultado, van a hacer un enter o van a ingresar cualquier dato y se va a cerrar la ventana. Pero les vuelvo a insistir que lo recomendable es que ustedes hagan botón derecho y abrir con idle, o PyCharm, o PyScripter, o el programa que estén usando como editor de Python. ¿De acuerdo? Ya, muchachos. Si no hay más consultas, vamos a continuar con la sesión de clases, ¿de acuerdo? Y acá entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un ruteo, pensando en lo que ustedes tienen que desarrollar en la tarea que tienen que entregar. El concepto de ruteo, muchachos, es una herramienta que nos va a permitir a nosotros ver qué está desarrollando por debajo el computador. ¿Sí? Veo aquí, hay algo que me llama la atención. Esto debe ser esa coma nada que ver ahí, todo esto debe haber sido entero, ¿ya? Pero les decía entonces que un ruteo lo que nos permite a nosotros es ir siguiendo las instrucciones del programa y colocando los valores que van tomando cada una de las variables en esta tablita que están haciendo acá. Esta tabla se construye a partir de la declaración de las variables que están acá. Y fíjense que esto va demostrando el tiempo de ejecución. ¿Qué significa el tiempo de ejecución? Que lo primero que pasa va a estar en la primera fila. Recuerden que los programas son secuenciales. Para pasar a la sentencia B, tiene que haberse ejecutado la sentencia A. Para pasar a la sentencia C, tiene que haberse ejecutado la A, haber terminado la B, y así sucesivamente. No pueden pasar en paralelo. Por lo tanto, ustedes van a ir colocando cada vez que haya un valor en una fila. No pueden haber dos valores en una fila, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos este ruteo, ¿ya? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Vamos a ir siguiendo lo que nos está indicando acá. Lo que nos está indicando el programa es que A vale 94.567. Entonces, en esta celda colocamos 94.567. Después nos dicen que B vale 28.954. Entonces, en B colocamos 28.954. Notar que debo colocarlo una fila más abajo porque me está indicando que primero pasa eso, después pasa B. Después la C vale 36.532. 36.532. ¿De acuerdo? La D vale 11.404. Aquí colocamos D 11.404. Y finalmente nos indican que E vale 40.613. Entonces acá colocamos que la E vale 40.613. Ya. Acá se dan cuenta de que en la tabla nosotros estamos viendo de que primero se creó la variable A, después la B, después la C, la D y la E. ¿Qué otra cosa podemos destacar de esta tabla? Que todos los valores que están en esta tabla son enteros, porque no están con comillas. Recuerden que los valores en Python existen 4 tipos de valores: los enteros, los flotantes, que también son numéricos y también se representan sin comas. Tenemos los textos, que son los que se van a estar con comas y se usan para diferenciar lo que es una variable, lo que es un número, ¿ya? Y sería todo lo que es un carácter, eso se le reconoce como texto. Y por último tenemos los lógicos o booleanos. Los lógicos o booleanos son aquellos que ustedes vieron en álgebra de Boole y que corresponden a los valores verdadero, falso, ¿de acuerdo?
La importancia de los tipos de datos es que el tipo de datos me define qué valores voy a guardar y qué operaciones yo puedo realizar sobre esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos en esta parte del código y ahora nos dicen que guardemos en la variable A este resultado. Recuerden, siempre las variables deben ir al lado izquierdo cuando yo quiero hacer una asignación. Si una variable aparece al lado derecho, como en este caso, para aparecer una variable al lado derecho, tiene que tener un valor previo. Es decir, estamos en lo correcto porque anteriormente declaramos que la variable A valía 94.567. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Al hacer la variable A dividida parte entera de 10.000. Si tengo 94.567 y la divido por 10.000, ¿cuánto sería el resultado de A? Muchachos, 94.567 divididos por 10.000. ¿Cuánto sería el resultado? Parte entera. 9, ¿o no? 9, porque es la Sería- parte entera. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Y como es 9, ese valor lo guardamos en A. Entonces ahora A pierde el valor anterior, porque aquí estoy redefiniendo. Acá hice otra asignación. Estoy guardando en la caja que se llama A, este nuevo valor. Antes estaba ese valor, pero como hago una nueva asignación, estoy diciendo que ahora borro lo que estaba en la caja anteriormente y dejo el valor 9. Ahora, fíjense acá, tengo que en B voy a guardar lo siguiente. B dividido 1000, parte entera. Tengo 28.954. Parte entera 1000. ¿Cuánto me va a dar? 28.954 dividido parte entera 1000. ¿Me va a dar? 28. 28. Y 28 módulo 10, ¿cuánto es? 8. 8. Recuerden que siempre que apliquemos módulo 10, estamos obteniendo el dígito de la unidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? Ustedes dicen, pero profe, ¿por qué aquí no nos dio 4? Porque antes hubo una división parte entera. Y entonces el 28.954 se transformó en 28. Y a ese 28 le obtenemos el dígito de la unidad. Por eso nos da 8. Después tenemos que C va a ser igual a C dividido en 100, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. C dividido en 100, parte entera. ¿Cuánto vale 100? C, 300, o sea, 36.532 dividido 100, parte entera. ¿Cuánto es? 365. Y a eso le aplicamos el módulo 10. Nos va a dar 5. 5. Y D nos va a indicar que es D parte entera 10. Tenemos 40.613 dividido 10. ¿Cuánto nos va a dar? No, disculpen, estoy en la D. Me fui a la E. D. El D es 11.404. 11.404 dividido 11.404 dividido en 10. 114. 114. ¿O 1.140? 140. Ah, pero 1.140. Recuerden que estamos sacando solamente la parte dividido por 10. Entonces está en 1.140, porque al hacer 1.140 te va a dar 1.100, te va a dar 11.400. Y 11.400 es la parte entera. Entonces acá dejaríamos que es 1.140. ¿De acuerdo? Pero disculpen. A ese 1.140 hay que aplicarle módulo 10. ¿Cuánto es 1.140 módulo 10? 0. 0. Y finalmente nos dicen que el E es igual a 40.613 módulo 10. ¿Cuánto sería? 3. 3. Recuerden que acabamos de señalar que cuando el número le apliquemos módulo 10, independiente del número, vamos a obtener siempre el dígito de la unidad. En este caso el dígito de la unidad era el 3. Si ustedes se dieron cuenta en todos los casos anteriores, ustedes primero truncaban el número. En el primer caso aplicaron la parte entera con 10.000, después sacaron, digamos que al hacer 10.000, sacaban el dígito de la
de la decena de 1000. Al dividir por 1000, sacaban el dígito de la unidad de 1000, porque ustedes dividían por 1000 y después a ese le sacaban el módulo 10. Después acá dividían por 100, al sacar por 100 dejaban truncado. Al sacar por 100 ustedes lo que hacían era truncar. Acá les queda 365. Y a ese 365 le aplicaban módulo 10, obtenían el 5. Es decir, ¿qué estamos viendo acá? Cómo nosotros podríamos ir descomponiendo el número. Si se dan cuenta, es 10, 100, 1000, 10.000. ¿De acuerdo? Es como lo que ustedes van haciendo cuando están construyendo el número. El número parte de la unidad, bueno, aquí en realidad parte de la unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000. Porque ustedes van multiplicando por 10. ¿Se entendió? Entonces, ahora, después al final nos está indicando que tenemos que hacer un print. Y el print, si nosotros establecemos esto, nos va a decir que mostremos primero el valor de A. El valor de A es 9. Como después viene una coma, agregamos un espacio. Y después dice pega el valor de B. El 8, agregamos un espacio. El 5, agregamos un espacio. El 0, agregamos un espacio. Y el 3. Entonces, el resultado que nos está dando este ejercicio sería 9, espacio, 8, espacio, 5, espacio, 0, espacio, 3. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que señalar? Profe, yo lo hice así mismo, solamente como que digamos al lado donde sale digamos el 94.567, puse línea 1, línea 2, línea 3, así por ejemplo, hasta abajo, y después arribita puse los mismos términos. Entonces... ¿Cómo arribita? ¿A dónde pusiste? O sea, arriba donde sale A, B, C, D, eso igual lo dejé igual, solamente con los datos que me daba ahí, o sea, con los datos que yo puse, y al ladito coloqué las líneas igual, línea 1, 2, así. Tú colocaste igual, acá, por ejemplo, colocaste A es igual a 94.567. No, así tal como está usted, tal como lo hizo usted, así. Arribita donde sale el número A, ahí donde sale 28.954, B, ahí, así. Así, no, así tiene que hacerse, muchachos. Ya. Y en ¿Ya? una parte donde tenía que, como donde era fórmula y esas cosas, dejaba el número que, o sea, el resultado. El que me dio, resultado. luego, sí, luego más abajito daba el resultado ya modificado con la otra operación. ¿Está bien? ¿Así? Vamos a hacer más ejercicios, a ver si lo podemos. Porque acá, mira, acá tengo una fórmula, ¿te das cuenta? Si Sí. tú colocaste acá, en B, colocaste directamente el 8, eso es lo que tienes que colocar. No debes colocar resultados intermedios. Ya. ¿Sí? Ya creo que ¿Profe? ¿Sí? ¿Y si hay más de un print, los prints se pondrían en vertical? Los prints, si hubiera otro print, el otro print debería ser acá, por ejemplo, fin. Si hubiera un print que diga que termine, el print va a ir acá. Ya, ok. ¿Cuándo van hacia el lado? Cuando tengan una coma. La coma te concatena lo que viene abajo. ¿De acuerdo? Pero si hay varios prints, el print escribe todo lo que está acá y cuando termina de imprimir, pasa a la siguiente línea. Es como imprime y hace un enter. Imprime, hace un enter. Imprime, hace un enter. Profe, yo hice la tabla y abajo puse el detalle como de lo que me estaba pidiendo, pero no lo hice como A, B, C, D, E. No, como que no lo hice para abajo, lo hice como en un recuadro, como de lo que se preguntaba y lo que se respondía. ¿Está bien eso o tengo que hacerlo como el formato que Tiene está que ser mostrando usted? acá. Así es. Este es el formato, chicos. Les subieron video, no sé si los vieron. Sí. Se me va a correr todo. Ahí. Ese es el formato en el cual ustedes tienen que trabajar. Ustedes, porque acá les representa las tablas. Como les dije yo, acá esta tabla representa las variables, que serían los almacenamientos. Y luego me va a mostrar, porque ustedes tienen que considerar que en un ruteo el tiempo transcurre hacia abajo. Entonces me está indicando de que primero sucede esta asignación, esto, después cambian el orden. Entonces me está mostrando esa información del tiempo, cómo transcurre. El tiempo transcurre hacia abajo, me está mostrando la secuencialidad de las cosas que van pasando. Y finalmente me muestra, porque acá la entrada serían, acá no hay entrada, porque no hay entrada porque no hay input. Entonces este es un programa cerrado. Solamente me dice que a partir de estos datos me genera esta salida. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio ahora, y en base al ejercicio los vamos a ir ruteando. Cada vez que haga un ejercicio vamos a hacer un ruteo
porque es importante que vamos soltando la mano en este aspecto, porque hay en el certamen 1 viene siempre está considerado un ruteo, ¿ya? ¿Qué están viendo en este momento ustedes? Profe, Sí, una pregunta. Es ya. que yo hice eso mismo, pero en el recuadro que puse usted abajo como del print, ¿Ya? yo puse como lo que iba pidiendo. Por ejemplo, ingrese su edad, Eso es ingrese... correcto. ¿Así Eso es? es lo que tienen que hacer. Cuando haya, el recuadro de abajo Ujú. representa lo que se conoce la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, en esa pantallita, ustedes se hacen un print, se muestra la pantalla. Se hacen un input y el input tiene un texto, ustedes deberán colocar en la pantalla ese texto, ¿de acuerdo? Entonces, si tú colocaste ingresa tu edad, abajo del ingresa edad, y al lado la edad que ingresaste, porque ese es el Sí. valor que se va a representar después en la variable, ¿de acuerdo? Ah, ya. Gracias, profe. Ese recuadro de abajo es la pantalla, eso es lo que ustedes ven. La tabla es todo lo que va pasando por debajo, es como lo que hace el programa para transformarte esa data de entrada en esa data de salida. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros como programadores? Nos sirve para validar de que lo que estamos haciendo, de que el algoritmo que estamos estableciendo está correcto. Nos sirve para identificar si en alguna parte el valor no era el que debiera ir, y nos sirve para mejorar, para entender, mira, acá calculo mal, acá debe haber sido 5 y me dio 7. ¿Por qué? Ah, la fórmula arriba estaba mala, entonces yo voy, corrijo la fórmula. Es como es el concepto. Bueno, desde el punto de vista de un programador, lo que nos sirve el ruteo es seguir las instrucciones y ver dónde puede estar una instrucción. Nosotros el lunes vimos el tema de la precedencia. Supongamos que en alguna fórmula nosotros nos colocamos paréntesis y nos olvidamos un poco de la precedencia y eso hace que calcule mal, ¿ya? Entonces, cuando tú estás haciendo ruteo te vas a dar cuenta de que ahí se produce un error y lo puedes mejorar. Y del punto de vista como de docencia, ¿cuál es la gracia del ruteo? Es que nos da luces de que ustedes entienden el código, son capaces de seguir las instrucciones. Es una de las competencias que tienen que también entender ustedes. En este mundo del alfabetismo digital, es importante que ustedes sepan entender código y después la otra competencia más importante es que ustedes sepan crear, modificar un código. ¿Sí? Pero la primera competencia es, oye, yo sé qué significa este comando y lo sé interpretar. ¿De acuerdo? Yo entiendo lo que me estás planteando. Porque para ustedes poder resolver un problema, primero tienen que entender la sintaxis, porque a través de la sintaxis ustedes van a proponer o van a dar las instrucciones al computador posteriormente. ¿De acuerdo? Por eso es importante que entendamos lo que vamos a ver acá en un ruteo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Se los voy a anotar acá Déjenme, voy a abrir IDLE. Veamos acá. Le voy a compartir la pantalla. Ya, muchachos, nosotros acá estamos en IDLE. Este es el entorno, el intérprete de Python. ¿Por qué se le llama intérprete? Porque si yo digo A es igual a int del input y coloco acá, por ejemplo, ingrese un número, esa sería la instrucción que yo estoy dando, ¿cierto? Y esto es lo que me muestra en la pantalla. Por eso es lo que le explicaba anteriormente. Cada vez que haya un input, esto se muestra en la pantalla. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto en el recuadro de abajo, que representa la pantalla, debiera anotarse. ¿Y qué muestra además la pantalla? Por ejemplo, yo coloqué 34. Y ahí termina. ¿Se dan cuenta que la pantalla me recibe el número? Ahora, ¿qué significaba eso? Que si yo coloco A y hago Enter, me muestra que es 34. Si yo digo B, es igual a input, ingrese su nombre, ¿ya? Y hago Enter, nuevamente me interpreta este comando y me dice nombre y yo coloco Pedro. Y yo después pregunto qué tiene P, y fíjense, Pedro me lo muestra con comillas porque dijimos que cómo interpretábamos o cómo reconocíamos los strings por las comillas. Es más, por ejemplo,
yo podría decir input, ingrese un número, ¿cierto? Y si yo ingreso nuevamente el 34, ustedes van a decir, ah, mire, profe, el A está a 34, me lo muestra 5 comillas, ¿por qué? Porque es un entero, porque yo puse acá la frase int, que hacía ese int, me transformaba el dato que recibía en la función input, me lo transformaba en entero, y ese valor lo guardaba en la variable A. Y ahora, con esta sentencia acá, si yo coloco C, fíjense, el 34 ya me lo muestra con comillas. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos que la función input es la función que permite interactuar al usuario con el computador, es la función que permite que yo como persona ingrese algo y ese algo lo capture el computador. Pero, ¿cuál es la funcionalidad del input? Es que ese algo que yo le paso siempre lo va a entender como texto, como string. Por tanto, acá, cuando yo no coloco el input, me lo muestra como con comillas. Si yo ahora a esta variable que tenemos acá, ¿cierto? En vez de input le coloco float, o sea, en vez de int le coloco float, hago enter y nuevamente coloco el 34, fíjense que ahora el D lo muestra como 34.0. ¿Se entendió? Ya, ahora, como les decía, esta parte se llama intérprete porque yo coloco algo e inmediatamente Python me lo interpreta. No es como otros lenguajes de programación que para yo poder saber qué hace un comando, tengo que crear una cabecera, tengo que seguir una serie de pasos antes. Creo todo y cuando ya he codificado todo, recién coloco la opción run o compilar. Y una vez que se pasa eso, me generan el bytecode, que es la traducción de este lenguaje de programación a un lenguaje máquina. Ahí recién yo podría ver el resultado. En este caso no. Sin embargo, ¿qué nos va a producir a nosotros? ¿Qué nos ofrece este intérprete? Acá en la opción File, yo puedo agregar una nueva ventana o un nuevo archivo, pero al abrir un nuevo archivo no me lo crea como un archivo Python, o sea, con el intérprete, sino que me crea un archivo en el cual yo puedo colocar todas las sentencias. Y cuando yo le dé la opción Run, ahí recién comienza a interpretar todas las sentencias que están dentro de este programa. ¿De acuerdo? Control N o File New. Y aquí entonces ustedes tendrían lo que tenemos acá. Y ahora vamos a pasar a detallar lo que les voy a pedir. Entonces les voy a pedir a ustedes, muchachos, que cree un programa que reciba como entrada una cantidad entera de segundos. ¿Sí? Su programa debe mostrar o debe transformar esa cantidad a su respectiva cantidad de horas, minutos y segundos. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo, no? Sí, Ejemplo. Profe, pero ¿por qué segundos si ya entrega el número en segundos? Eso voy a explicarte ahora. Mira. Si yo coloco, vamos a hablar de un n, que sea, por ejemplo, 3670. ¿Sí? 3670. Si esa es la cantidad que me pasaron, ya, la respuesta debe ser 1 hora, 1 minuto, 10 segundos. ¿Se entiende? 3670 corresponde a 1 hora, 1 minuto, 10 segundos. 1 hora, porque son 1 hora compone 3600 segundos. Entonces, ya tengo 3600, me están sobrando 70 segundos. Esos 70, si yo los llevo a 1 minuto, me como 60 segundos y me sobran 10 segundos. Entonces, por eso me queda 1 hora, 1 minuto, 10 segundos. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora, muchachos. Que ustedes hagan un programa que reciba la cantidad de segundos y esa cantidad de segundos la lleven a esas unidades. Horas, minutos, segundos. ¿De acuerdo?
Ya, muchachos, les voy a dar unos segundos para que ustedes traten de hacerla por sus medios y luego lo vamos a realizar en conjunto. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Haciendo una Sí, explicación. profe. Justo. Ya. Me Bueno, faltaron los puros segundos. ¿les faltaron los segundos? ¿O lo único que hicieron fueron los segundos? No, me faltaron los segundos. Ah, ya. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a esperar que ustedes me vayan dando indicaciones. Lo primero que nos estaban pidiendo era que nosotros solicitáramos la cantidad, una cantidad entera que representaba la cantidad de segundos. Por lo tanto, podemos colocar, por ejemplo, n va a ser igual a int, como era una cantidad entera, ¿cierto? Y después colocábamos el operador input, que es el que nos permitía a nosotros interactuar con el usuario. Y acá vamos a colocar ingrese cantidad de segundos. ¿Sí? De acuerdo. Tenemos en este momento todos los segundos en una variable llamada n. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recuerden lo siguiente, que esto es lo que nosotros tenemos lo que vamos a trabajar principalmente nosotros en programación. Vamos a tener siempre que considerar me gustó esa flecha, la vamos a borrar. Siempre vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que considerar una data de entrada y siempre tenemos que identificar la data de salida. ¿Sí? Nosotros esto es lo que hacemos. Identificar la data de entrada y identificar la data de salida. Y nosotros acá al medio tenemos que definir entonces el algoritmo. ¿Qué es lo que era el algoritmo, muchachos? ¿Qué entendíamos por algoritmo? Estaba en la duda que tienen que leer. Pero, profe, aquí lo tengo. Espérame. Es una secuencia de pasos bien definidos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Fíjense, la entrada, en este caso, es la cantidad de segundos. La salida, queremos que esos segundos los transformemos a horas, minutos, segundos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que definir esa secuencia de pasos. Y dice bien definida. ¿Por qué tiene que estar bien definida? Porque yo después vuelvo a ingresar el mismo dato y me tiene que ser en forma determinista de darme el mismo resultado. No puede ser una probabilista que hoy día me dice sí, mañana me dice no. Tiene que ser siempre el mismo comportamiento definido. Entonces, ahora lo que tienen que hacer ustedes es definirme cuál es la secuencia de pasos que yo tengo que realizar para transformar esta data de entrada en la data de salida que me estaban pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Que ustedes me dijeron que habían hecho algo. ¿Cómo sacamos la hora? Yo puse la variable HR igual a int, paréntesis, en ese caso sería n dividido en 3600. Ya. N dividido así, entre 1600. Sí. Y después abajo puse como R1, que es el resto, Ya. y n porcentaje 3600. Ya. ¿Y qué sería R1? El resto 1. ya, sí. Lo tuve que sacar 2 veces para que me lo fuera dando. Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está bien hasta ahí? Después hice los minutos. Es igual. ¿Cómo sacamos los minutos? ¿Cómo? ¿Cómo los sacamos? Con el resto. El resto que nos da arriba, dividirlo en 60, me da los minutos. Y después vuelve a dar un resto. Después vuelve a sacar el resto de lo de arriba. R1 porcentaje. ¿Porcentaje cuánto? 60. Ya. Y después hago la variable segundos, que sea igual a R2.
Ya, pero ahí está en R2, ¿cierto? Es suficiente, porque si tú haces Ah, ya. S es igual a R2, ya lo tienes. No es necesario, pero está bien, ¿ah? Si lo hiciste así, no está mal, ¿ya? Y después print Pero todo. ya lo tienes. Print, ¿cómo colocarías? Lo que pasó es que yo no logré Horas, que me quedara todo en una línea en el print. Me eso es la coma. quedó hora, segundo, o sea, hora, minuto, segundo. Hacia abajo. HR, coma, horas, coma, después tienes que colocar mi, coma, minutos. Recuerda que la coma va pegando. Entonces, por eso, colocas la variable HR, coma, le pegas horas. Después a todo lo anterior, coma, para pegar los minutos. Coma, para pegar la palabra minutos. Coma, R2, coma, segundos. ¿Se entendió hasta acá, muchachos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. ¿Algún comentario? Yo, en vez de La poner división no división, debería ser división entera. sí, eso mismo. Exactamente. Sí, yo también puse división entera. Estaba esperando que dijeran eso, o si no, lo iba a hacer correr para que se dieran cuenta que le va a dar 3,5 horas y así ya empezamos con problemas. Acá, lo único que le faltó a la compañera era agregar la división entera para que no le dé los decimales, porque los decimales son los restos. ¿Sí? Yo puse int adelante de la división. Sí, también puede ser. O aplicar la división entera, que es lo que devuelve solamente el cociente. Si ustedes hacemos F5, ¿cierto? Nos va a pedir que la guardemos. Nos vamos a ir a guardar entonces, pensando que las quiero rescatar. Voy a crearla acá, porque me di cuenta que llegar a la carpeta de Python es un poco engorroso. Así que la vamos a guardar en nuestra carpeta de clases. Ya, entonces hoy día es paralelo 102, miércoles 9 de septiembre. Ya está guardado. Entonces, fíjense ahora el detalle acá, ingresa la cantidad en segundos, vamos a ingresar 3670, que era con el que Profe, probamos, no se ve. ¿cierto? Ah, toda la razón que... Ahí está. Ingresa la cantidad de segundos, 3670, ¿cierto? Hacemos Enter y nos dice 1 hora, 1 minuto, 10 segundos, que fue lo que con el que probamos. ¿De acuerdo? Si quisiéramos probar con un número mayor, vamos a hacer F5 nuevamente y nos va a pedir otra vez que ingresemos los datos y acá vamos a ingresar 9870. Eso significarían 2 horas, 44 minutos, 30 segundos. ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas al respecto? Profe, ¿cómo ¿Sí? se llama? Ahí usted estaba pidiendo, digamos, cuánto tiempo es en horas, después el de lo que sobró, cuántos minutos son y eso, ¿verdad? Sí, sí, Ah, sí. ya sí, porque me había confundido, entonces, porque yo pensaba que ese mismo tiempo tienes que ponerlo en horas, y luego ese mismo tiempo en segundos, y por eso no lo había podido terminar. No, por eso, no, que ahí sería más sencillo, porque ahí sería simplemente pura división. Dividir por 60, y ahí Sí, no sí, por tendría eso. razón pedir los segundos, porque ya están en segundos. ¿De Sí, por acuerdo? eso mismo estaba con mi grupo y me quedé loco cuando me Claro, por dijeron eso del les porcentaje. planteé un ejemplo de que ustedes transformaran esos segundos al formato hora, minuto, segundo. Ya, ahora, esto lo podríamos optimizar. Ustedes podrían haber hecho, por ejemplo, ya la hora siempre puede haber sido 3600, parte entera, disculpen, era n, parte entera 3600. ¿Sí? Los minutos podrían haber sido, tal como dijo su compañera, acá, ustedes han dicho n módulo 3600, ya, ahí saco el resto, ya ese resto lo divido por 60, y los segundos, perfectamente, tal como lo hizo, es n, ya, es n módulo 60. También sirve, ¿de acuerdo? Esto es exactamente lo mismo arriba. ¿Algo me estaban hablando por el chat? Ah, ya pensé que era para... Ya, ok, ¿se entendió?
¿Se entendió, profe. chicos, o no? Sí, sí, profe, todo claro. Ya, entonces vamos ahora a llevar esto a ruteo, para que nos quede claro cómo deberíamos trabajar con el ruteo. ¿Sí? Les voy a compartir entonces ahora el Excel. ¿Cómo lo harían o cómo tendrían que verlo ustedes? Yo les recomiendo que ustedes, por ejemplo, la primera parte del código, quizás simplemente... ¿están viendo el Excel, cierto? Sí. Ya, Sí, yo profe. esto lo voy a hacer yo para que no tener que estar pivoteando entre el Excel y el Python. Lo que voy a hacer yo es netamente tomar el código de Python y lo voy a pegar en la medida que me deje. Bueno, vamos a hacer un control Z a todo esto. Lo que voy a hacer es pegarlo como imagen, ¿de acuerdo? Voy a sacarle una foto entonces, así me sale más fácil, al código. ¿Ya? Ahora, acá estaría, ahí está la foto, ¿cierto? Ese es el programa. A este programa tenemos que hacerle el ruteo. Lo primero que deberán hacer ustedes en su tarea es identificar las variables y colocarlas acá. La primera variable que tenemos es la variable n, después tenemos la variable hora, después tenemos la variable resto 1, después la variable minutos, después la variable r2. ¿Ya? Y a esta variable ustedes después como que le colocan en una tabla, ¿cierto? Se van acá a la función tabla y eso. Seleccionamos acá la cabecera, de aquí, nada que ver eso, y le damos color negrita y le damos un color, no sé, con un color azul. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra tabla y siempre asociada a la tabla vamos a colocar acá, ouch, vamos a colocar acá entonces lo que hablábamos de la pantalla. ¿De acuerdo? Aquí voy a colocar la pantalla al lado acá. Entonces como yo puedo checar las celdas y aquí voy a seleccionar todo esto, voy a mezclar las celdas y le voy a dar un formato y aquí arriba coloco pantalla. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es lo que deberían haber hecho ustedes, no necesariamente peguen la foto de su código, ¿ya? Pero acá dice, tenemos un input y dice ingrese cantidad de segundos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que colocar acá, ingrese cantidad de segundos. Los puntos espacio. Ya. Digamos un número para hacer el ruteo. ¿Qué cantidad de segundos vamos a probar? 5009, profe. 5900. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tendríamos la cantidad de segundos, 5900, ¿cierto? ¿Qué significa? Que este valor que ustedes ingresaron acá lo van a guardar en n. Por lo tanto, mi variable n vale 5900. Después que ejecute esta sentencia, paso a la siguiente sentencia, en donde la variable hr obtiene el valor, la división parte entera de 5900 dividido por 3600. ¿Cuánto sería? 3600. ¿Cuántas veces está contenido en el 5900? Una sola vez. ¿De acuerdo? R1 va a ser el resto de n módulo 3600. 3600 me sobran 400 y 1900 más 400 tendríamos 2300. Ese sería el resto de R1. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me van siguiendo o no? Chicos, ¿alguien está perdido? Por favor, indíqueme ahora. No, sí está claro. ¿Hay alguien que no está entendiendo, que necesite que explique alguna cosa? ¿No? Habla ahora, es el momento. Todo bien, profe. Ya. Entonces tenemos que el R1 es igual a 2300 porque es lo que me sobró de esta división. Después me dicen que los minutos son igual a R1, es decir, 2300, parte entera 60.
Y esto lo guardamos en la variable mi. Entonces acá, en esta variable mi, tengo que guardar el resultado de 2300 dividido en 60. ¿Cuánto sería? Sabemos 38. que... ¿cuánto? 38. 38. ¿Ya? Sí, porque 2400 son 40. ¿Sí? Tengo 38. No, ¿qué más? Y acá el resto sería de R1 módulo 60. R1 es 2300 dividido, o sea, es lo que me sobra de la división de 60. Y eso sería, ¿cuánto es? 20. 20. ¿Están seguros? Sí, ¿Estamos profe, claros? 20. Sí. ¿Estamos claros? 20. Y ahí terminaríamos. Y después lo que viene es el print. ¿Y qué es lo que hace el print? HR. Y no coloca HR, sino que va a la variable, porque recuerden, cuando está sin comillas, estamos representando una variable. Entonces voy a ir a mi tabla, busco la variable HR y ese es el valor que coloco acá. Entonces, ustedes lo que hacen acá es colocar HR. ¿Cuánto era HR? 1. La coma me agrega un espacio y me concatena lo que viene al lado. ¿Qué viene al lado? Horas. Después viene una coma, me agrega un espacio y me concatena lo que viene al lado. Mi. ¿Cuánto vale mi? Como está sin comillas, yo sé que es una variable, entonces me voy a mi tabla, busco el valor mi, que es 38. Vuelvo acá y agregamos una coma, o sea, la coma agrega un espacio. Y después concatenamos minutos. Nuevamente una coma, agregamos el espacio y luego colocamos R2. Me voy a mi tabla R2, porque está sin comillas, y saco el valor 20, que lo coloco, y luego después del R2 viene una coma, es decir, agregamos un espacio y colocamos la palabra segundos. Eso es lo que realizaría su programa. Ingrese cantidad de segundos, 5.900, y eso corresponde a 1 hora, 38 minutos, 20 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿No? ¿Sí? Sí, ¿Todo profe. claro? Profe, yo tengo una Profe, duda. sí se entendió. Sí, estamos disponibles. Dígame cuáles son las dudas. Que yo en la parte donde sale pantalla, yo lo dejé como recuadro, entonces lo tengo que dejar así como en blanquito. Y después de que hago eso, yo digamos, a ver, por ejemplo, en la primera línea salía un dato, digamos, por ejemplo, en el N abajo del 20, en esas líneas que están en blanco, digamos, yo dejaba el espacio ahí porque no había ningún dato. Y después abajito seguía como el orden. Entonces tengo que seguir todas las instrucciones solamente en la parte en blanco. No sé si me expliqué o no. Me anduve perdiendo, la verdad, las cosas. ¿Dónde A está ver, lo que dejas en blanco? ¿Estás diciendo que dejas en blanco acá en la pantalla? no, ahí como digamos en la tabla hay algunos espacios, ahí dejo como en blanco, donde no hay un dato. Como digamos que es puro, ¿cómo se llama? Pero Como no tú lo tenemos llenas esta un orden. tabla. Sí. ¿Pablo Entonces no no la sé. usas? Sí la uso. Sí lo usé, pero dejé como un espacio en blanco, como una línea en blanco y luego abajo seguí. No sé si digamos, que creo que me equivoqué en esa parte, pero no estoy seguro. O sea, tú haces esto, una cosa, dejaste así, esa fila en blanco. Sí, digamos, por ejemplo, así. Y después ahí no noté nada al lado, sino que seguí abajo. No, la idea es que, como esto es una sentencia, e inmediatamente después de la sentencia viene otra, la idea es que no hayan filas en blanco. ¿De acuerdo? No debieran haber filas en blanco por alguna razón. O sea, que te salte algo, ¿no? Sino que acuérdate que esto significa el tiempo de ejecución. Esto pasa en instante 0, este pasa en instante 1, este en instante 2, este en instante 3, instante 4. O este en instante 1, instante 2, instante 3. Son instantes distintos. No están en la misma fila porque no pueden suceder al mismo momento, porque recordemos que esta es programación secuencial. Terminó una sentencia, paso a la siguiente. Terminó una, paso a la siguiente. ¿Se entiende? Ahora, este cuadro que yo sé que combinar no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Perfectamente ustedes pueden haber tomado más de una sentencia y le colocan el cuadro. Y acá ustedes lo que hacen en la primera línea escriben ingrese cantidad de segundos. 5.900, ¿cierto? Y después colocaban 1 hora, 38 minutos y finalmente 20 segundos. También pueden haberlo hecho así, o sea, no necesariamente ustedes tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo acá yo. Esto es un ejemplo
de cómo lo harían, ¿no? O sea, Ya, profe. Ya caché, o sea, ya sé que me equivoqué. Malentendí, ya. ¿de acuerdo? Profe. Sí, todo bien. Ya, muchachos. Entonces pasamos a hacer otro ejercicio y les voy a Profe, compartir. ¿Sí? yo tengo una duda. Lo que pasa es que lo hicimos con mi grupo de la otra forma, que era más corta, que eran en vez ¿Ya? de 4, entre medio eran, ya pregunto si es mejor hacerlo lo más así todo junto porque es más corto o más detallado. ¿Cómo lo recomiendan? Lo que recomiendo es que ustedes lo hagan como en este momento estamos resolviendo problemas. Yo no quiero que ustedes se preocupen de buscar la forma más óptima, ¿de acuerdo? Yo quiero que ustedes resuelvan el problema, aprendamos a resolver. No importa que le haya dado 50 líneas, o sea, es ideal que se muere menos, después cuando revisemos nosotros, pero en un principio, jóvenes, resolvamos el problema. O sea, si lo pueden optimizar, bien, pero no se desgasten en eso. ¿Sí? Ya, gracias. Si ustedes entienden mejor haciéndolo paso a paso, que en vez de hacer, porque incluso acá a alguien, si no se le ocurría, alguien podría haber hecho, por ejemplo, para sacar los minutos, me podría haber dicho, va a ser igual a, ya, HR por 3000, disculpen, era N, los minutos iniciales, menos, paréntesis, HR por 3600. ¿Sí? Ahí sacabas, y eso, todo esto anterior, N menos HR por 3600, le aplicabas la división entera de 60. Así alguien lo hizo, porque de repente les cuesta entender que el módulo es lo que me sobró. Entonces lo que hicieron es hacer N menos las horas por 3600. HR ya lo habían calculado, porque ustedes arriba tenían puesto que HR era igual a N parte entera 3600. Entonces ahí sacaron los minutos. Hicieron que la cantidad de segundos la restaron las cantidades de horas. Y ese resto lo dividían por 60. Que se dan cuenta que esta operación N menos HR por 3600 es exactamente que haber puesto N módulo 3600. ¿Se entendió? Sí. ¿No? Entonces, si ustedes entienden lo que están haciendo, bien. ¿De acuerdo? Preocúpense de eso. Ya con el tiempo vamos a ir soltando la mano. Ahora, fíjense acá. ¿Están viendo la pantalla? Es un PDF. Esto lo pueden encontrar, se lo pueden mandar acá por el chat para que ustedes accedan. Es la pregunta 3. No sé, es un certamen anterior. Está en la página de Progra USM, un certamen anterior. Pero quiero que ustedes vayan a la pregunta 3 de ese certamen, que dice: escriba un programa que le pregunte al usuario su fecha de nacimiento y le diga cuál es su edad al día de hoy, 10 de mayo del 2012. Acá ustedes se los voy a dejar a su criterio, muchachos, si es que ustedes quieren dejarlo al 10 de mayo del 2012 o lo quieren dejar al 9 de septiembre de 2020. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia que tiene de dejarlo al 10 de mayo del 2012? Es que tienen estos valores para probar. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la gracia de dejarlo al día de ahora? Que ustedes pueden probar con sus datos. Pueden saber la edad que tienen al día de hoy. Aquí, si ustedes prueban con sus datos de nacimiento, van a probar la edad que tenían al 10 de mayo del 2012. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Ya, muchachos, son las 12:54. Vamos a volver a crear grupos. Ya. O sea, vamos a volver a los grupos. Los voy a iniciar de nuevo. ¿Les parece que a las 1:05 nos reunamos? ¿10 minutos? ya, ¿Sí? profe, bacán, sí. Ya, vamos, muchachos. Si alguien tiene dudas, me va preguntando. Me pueden llamar a los grupos también. Ahora sí. Les decía, muchachos, entonces que acá estamos pidiendo a través de los inputs el día, mes, año. Y ahora nosotros estamos viendo la opción de dejarlo directamente grabado, la fecha a la cual queremos comparar, o podemos perfectamente colocar día 2, mes 2 y año 2, los días con lo cual queremos comparar para sacar una fecha.
¿Ya? Día de comparación o día de referencia, lo podríamos haber puesto, ¿ya? ¿De acuerdo? Hasta ahí estaríamos, entonces, ¿cuál ustedes quieran usar? Tenemos día, mes, año. Esto lo vamos a dejar comentado por lo que hablábamos recién. Porque vamos a trabajar con la parte de arriba. Ok, ¿cómo podemos saber la edad? ¿Cómo podemos determinar cuánto uno ha vivido? ¿Usar el ¿Alguien? año de referencia con el que se está entregando? ¿Ya? Si lo hacen si hacen la resta directa de año de referencia con el que está, del año de nacimiento con el de referencia, es un poco más complejo, porque ahí tienes que considerar si es que en el año actual ya pasó en el mes que naciste o no ha pasado, y tienes que ver si es que cumpliste o no cumpliste. Entonces se empieza a llenar de condiciones y se complejiza bastante, pero también es un camino. Ahora, lo otro, siempre yo recomiendo cuando usted esté trabajando con unidades, porque al fin y al cabo estas son unidades de medida, estamos trabajando con día, mes, año, ustedes perfectamente pueden trabajar a hora, minutos, segundo. Entonces, para evitar esa complejidad, lo ideal es llevarlo todo a una única unidad. ¿Sí? En el ejercicio, a ustedes incluso creo, no sé si le hacían referencia, les daban como, les daban, a ver, déjenme revisar. Le decían, suponga que todos los meses tienen 30 días. ¿Sí? Le decían eso, que supusieran. Entonces, veamos lo siguiente. Para terminar, porque yo tengo una clase posterior. Estamos viendo si estamos. Entonces, ¿cómo nosotros lo llevamos todo a días? Tendríamos que hacer, por ejemplo, fecha 1 va a ser igual a ¿qué? Al año. Y si estamos suponiendo que son 30 días los meses, va a ser año, que la cantidad, por ejemplo, los que ustedes deben haber nacido aproximadamente en el año 2002, ¿no? Más o menos. Pero sería año por 360, porque no son 365, ¿de acuerdo? Porque estamos suponiendo que tienen 30 días los meses, más el mes por 30, más los días. Y la fecha 2 va a ser exactamente lo mismo. Año 2 por 360 más M2 por 30 más D2. ¿Se entiende ahí lo que estoy haciendo, no? Lo llevé todo a días. La primera fecha la llevé a una cierta cantidad, porque aquí lo que estamos haciendo es, estamos suponiendo que estamos en el día 0, y a la fecha del que ustedes nacieron han transcurrido una cierta cantidad de días. Nuevamente, del día 0 a la fecha actual han transcurrido una cierta cantidad de días. Lo que vamos a hacer es la resta de, por ejemplo, vamos a colocar R, R va a ser igual a la fecha 2 menos la fecha 1. Esa es la cantidad de días que yo he vivido desde que yo nací a la fecha actual. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente llevar esa fecha a años y aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes dos? O sea, van a hacer ahora, por ejemplo, año, A va a ser igual a R parte entera 360. Ahí tenemos los años, ¿cierto? Los meses van a ser igual, como dijimos anteriormente, R módulo 360, ¿cierto? Eso es lo que me sobró. Esos son los días que me sobraron, que no alcanzaron a convertirse en años. Y a esos que no alcanzaron a convertirse en años, le aplico módulo 30. ¿Sí? No es módulo 30, sino que es división entera 30. Y los días van a ser entonces lo que dijimos anteriormente, o bien lo podemos hacer como R módulo 30. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Y colocamos finalmente print. Lo que debíamos colocar acá era edad, print, edad, dos puntos, era AA, años, meses, DD,
días. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Y profe, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, vamos a probar. Corremos y déjenme borrar para que aparezca arriba. Voy a reiniciar esto. Voy a hacer F5 nuevamente y ahí sí está más claro. Ahora les comparto. Ya. Queremos comparar. ¿Comparamos algún ejemplo? ¿Les parece? ¿O ustedes quieren darme sus datos? Colocamos 1983, 5, 14. Ya el mes de comparación era 10 del mayo del 2012. Ah, ¿qué pasó ahí? Name. M is not defined. ¿Cambié alguna variable? Vamos a ir a ver. Eso, Cambió de bueno, para que 11, ustedes... profe. ¿Ah? Tiene en el día, tiene el año, en el mes, en el día. Ah, ¿me cambié? Y arriba las tenía como año, mes, y abajo le puse Déjeme como ver. M. Ah, sí, de hecho ya. F1 era año por 360, acá era M, que era mes, por 30, y acá era día. No me dijeron nada. Después año 2, después era mes 2, que generalmente abrevio bastante, y día 2. Profe, no se ve el código. Ah, que lo estaba editando para... Lo único que hice acá era que antes había puesto, acá tenía M, y ahora puse mes, porque acá arriba está declarado como mes. Después puse día, porque he declarado día. Lo que tenía anteriormente, que era el error, muchachos, era que había puesto año por 360, más, después puse M por 30, más D. Así lo había puesto. Pero esa variable D y esa variable M no estaba definida, porque yo las definí como día, mes, año. Entonces lo que hice ahora es colocar mes y día. Y ahora me estoy preocupando de que el día 2, mes 2 también te año 2, mes 2, día 2. Después usé F2, F1, R, después, y ahí estaría todo correcto hacia abajo, según yo creo. F5, y nos vamos a ver el resultado. Nuevamente, nos están diciendo que ingresemos los años, ya tenemos el ejemplo arriba, entonces, día de nacimiento, 1983, el 5, el 14, ¿sí? Después teníamos día de comparación, era el 10 de mayo. Profe, su día de nacimiento no puede ser 1983. Ese también es un detalle. Ya, vamos a resetearlo. Lo vamos a hacer correcto. F5. Ay, sí. Ya, estoy mostrando la salida. Vamos a hacer F5, ¿cierto? F5. Ya, ahora sí les voy a compartir. Y déjenme abrir el certamen. Ya. Nos dice, claro, que acá en el certamen pedían año, mes, día, y yo pido día, mes, año. Ese es el otro tema. Ya. Día de nacimiento, día 14, mes de nacimiento 5, año de nacimiento 1983. Día de comparación era el día, era el 10, el mes de comparación era el 5 y el año era el 2012. Ahora sí. Y nos dice que debería tener 28 años, 11 meses, 26 días. Si ustedes comparan con lo que está en el certamen, nos da lo mismo. ¿Sí? ¿Probamos con otra fecha? ¿Se entendió? A ver, alguien que se anime a dar su fecha y quiera saber que esté de cumpleaños. Póngale mi bro. Ya, vamos. El Día de nacimiento. El 18 de septiembre. 23. Mes. Mes. Mes, el 7. Julio. Y 2001. Ya. 23 de julio de 2001. Comparación al día de hoy. Sí. Y estamos a día 9 del 9 del 2020. Usted tiene 19 años, un mes, 16 días. ¿Correcto? Sí, todo correcto. Estaría correcto el ejercicio. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. ¿Alguien algo que señalar? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Ya, muchachos. La invitación es a que participen y bueno, me despido de ustedes en esta sesión.
Les deseo unas felices fiestas patrias, que lo pasen bien, cuídense, no, ojo, porque todavía estamos en situación de pandemia, así que tengan cuidado con ese aspecto y disfruten las vacaciones. Dato comercial, recuerden que mañana les vamos a subir la UVA 3, que es lo que vamos a trabajar al regreso de vacaciones, y que el control no es ni el lunes ni el martes, porque va a ser el miércoles, dado que el lunes y el martes tienen colchón académico. ¿De acuerdo? Que les vaya súper, cuídense. Gracias, profe. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Buena semana. Chao, profe, gracias. Chao, cabros, feliz vacaciones.